siempre el interés del menor. ¿Y qué es el interés del menor? Darle satisfacción de sus derechos, exigiéndole sus deberes. Y esa es la filosofía de esta ley. Entonces, ahora se está discutiendo por parte del Grupo Popular el que sería bueno bajar la edad a 12 y 13 años. ¿Cómo está la situación actualmente de la ley? Porque se ha criticado mucho y no conozco a ningún periodista que haya criticado la ley, que se haya apoyado la ley. ¿Cómo está la situación actual? La situación actual está que si un niño de 12 y 13 años mata a alguien, que es el delito más grave que puede hacer, no podemos sentar en el banquillo a ese chaval de 12 y 13 años, porque consideramos que por debajo de 14 años esas personas son irresponsables penalmente. Pero lo que no dicen los medios de comunicación es que lo que sí puede hacer la víctima es sentar en el banquillo a esos padres por un procedimiento adecuado para exigirle las consecuencias económicas del acto que ha cometido su hijo, por una responsabilidad civil. Es decir, que la víctima no queda desamparada, no queda desprotegida. Lo que no podemos hacer es sentar en el banquillo al chaval de 12 y 13 años, pero sí podemos sentar a los padres, reclamarle las indemnizaciones correspondientes por el incumplimiento de sus obligaciones como padres al tener el cuidado de esa chica de 12 y 13 años. ¿Qué es lo que pretende el Grupo Popular? Sentar en el banquillo a un chaval de 12 y 13 años. Yo, para sentar en el banquillo a un chaval de 12 y 13 años, antes trabajaría primero con los padres. Exigirle responsabilidad a los padres. Segundo, las escuelas. Y tercero, la sociedad. Como he dicho antes. Porque para sentar en el banquillo siempre tendremos tiempo. ¿Qué pasa si dentro de unos años empiezan a cometer hechos delictivos los chavales de 9 años? También nos sentamos en el banquillo. Y después a los de 6 también nos sentamos en el banquillo. Yo creo que hay que educar y prevenir. Después ya tendremos tiempo para sentar en el banquillo a un chaval de 12 y 13 años. Y desde luego, si los políticos acuerdan sentar en el banquillo a un chaval de 12 y 13 años, yo nunca adoptaría una medida privativa de libertad. Yo adoptaría una medida alternativa de internamiento. Ahora, eso no quita para que a los padres se les exija. Nosotros vamos a juzgar a menores que cometen delitos entre 14 y 18 años. Y para eso disponemos de dos instrumentos: el fiscal, que es el que investiga, y el equipo técnico de apoyo. Ese equipo, que es un psicólogo, un educador, un trabajador social, que nos permite saber y conocer las circunstancias de cada uno de los chavales que vamos a juzgar. Y siempre que llego a este momento me gusta hacer una reflexión, una doble reflexión con el corazón en la mano. Vamos a ser honestos, todos. ¿Quién de los que estamos aquí no ha cometido un delito en su vida? ¿Quién de los que estamos aquí nos gusta tomarnos alguna copa de vez en cuando no ha conducido alguna vez bajo la influencia de bebidas alcohólicas? Vamos a ser claros. ¿Quién de los que estamos aquí no ha cogido algo del Corte Inglés? ¿Quién de los que estamos aquí no ha comprado falsificaciones de relojes, de bolsos, de Nike, de camisetas, de camisas, de pañuelos? ¿Quién de los que estamos aquí no ha comprado música falsa y discos y historias? ¿Quién de los que estamos aquí no se baja música de Lemure? ¿Y quién de los que estamos aquí no intenta defraudar la hacienda? Vamos a ser claros. Pero para que no nos han pillado, yo soy juez, a mí no me han pillado. Como dice el otro, si es que hoy día para cometer un delito, si es que hoy día esto es delito. ¿Quién no se ha levantado una mañana, pero no con 14 años, con 50 años, diciendo madre mía de la que me libré ayer? Vamos a ser claros. Lo que pasa es que no tenemos un ángel de la guarda, tenemos obreros de la gloria. Lo que pasa es que en un momento el obrero está tomando el bocata y cuando te pillan, vamos a ser claros. Y a lo mejor que se ha librado que va en coche oficial, vamos a ser claros. Luego, ¿qué pasa? Que el 80% de los chavales que yo juzgo cometen delitos, pero no son delincuentes. Si es que hoy día para cometer un delito en lugar de cuentas tenemos la suerte de estar en el momento inadecuado a la hora inadecuada. Si es que hoy día estos delitos. Y segunda, tenemos un 20% que tiene el perfil de delincuente. Cuando tú conoces a un chaval que tiene el perfil de delincuente, siempre tiene una historia. Vamos a averiguar qué historia tiene, porque a lo mejor si yo tengo esa historia soy más delincuente que el chaval que voy a juzgar. Y segunda reflexión, es muy duro, pero es muy fácil. Muy doloroso, pero es fácil. Y más en estos tiempos, y más ahora en este trimestre que va a llegar en los casos estos. Todos sabemos cómo reaccionaríamos si nos matan a nuestro hijo. Todos sabemos cómo reaccionamos, pero sería bueno saber también cómo reaccionaríamos nosotros si somos los padres del niño asesino. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si se presenta la policía en nuestra casa acusando a nuestro hijo de homicidio, de violación? Y no digamos, por ejemplo, el caso que tuvimos en un pueblo de Granada de ese chaval que con 15 años le pegó 2 tiros a su madre. Ese chaval, ese padre que por la mañana estaba encerrando a su hijo, por la tarde estaba enterrando a su mujer. Que al cabo de unos días llegó un amigo del padre y le dijo: ¿te vas a ir a ver a tu hijo al centro de menores? ¿Cómo no voy a ir? Sí, a mi hijo. Como queremos que la sociedad trate a nuestro hijo, que no hemos sabido, no hemos querido, no hemos podido educar. Luego, es normal que cuando a un chaval
matan los padres de un chaval muerto, de una chica muerta, los padres piden cadena perpetua, la modificación de la ley. Es normal porque le han matado a su hijo. Pero el legislador tiene que ver todas las perspectivas. Pero podemos ser los padres en cualquier momento del autor del hecho. No nos tenemos que poner solamente en el papel de los padres de la víctima, porque nuestros hijos pueden hacer cualquier tontería o cualquier barbaridad en cualquier momento. En base a eso vamos a actuar. Y se ha comentado mucho de que a los menores no les pasa nada y que son impunes. Mentira. Y eso se lleva mucho la atención los chavales. A un chaval se le puede detener. Dicen que como son menores no se les puede detener y no se les puede poner las esposas. Mienten. Nosotros podemos detener a un menor exactamente en las mismas circunstancias que un mayor. 24 horas por la policía, más 24 horas por el fiscal, más 24 horas por el juez, y si el juez acuerda una prórroga de 48 horas más, puede estar detenido. Luego un menor podría estar detenido en dependencias policiales hasta incluso 5 días. Y si hay que poner esposas, se ponen esposas y no pasa nada. Luego no es verdad que no les pasa nada a los chavales, no es verdad. ¿Qué medidas son las que adoptamos nosotros con los menores? Tenemos 3 tipos de medidas. Primero, vamos a encerrar al menor. En España, cuando se pide justicia, encerrar al menor, que caiga todo el peso de la ley, más años de prisión. Y entonces disponemos de 4 tipos de centros. Privación de libertad. Y tenemos internamiento en centro cerrado, semiabierto, abierto y terapéutico. Y sería bueno que conocieseis los centros que tenemos en Andalucía. Internamiento en centro cerrado. No tiene nada que envidiarle arquitectónicamente a Albolote. Arquitectónicamente son las mismas, prácticamente la misma construcción que Albolote. Todas las medidas de seguridad disponibles que pueda haber. Por tener tiene hasta circuito cerrado de televisión, el taller del cuarto oscuro de fotografía. Por cada chaval privado de libertad tenemos a 2 profesionales. Medidas todas las que queráis. Y os puedo decir que nos cuesta en Andalucía un chaval privado de libertad de 42 a 44.000 pesetas diarias. Una de las experiencias más duras que vives como juez, o impactantes, más que duras, impactantes, es... la gente se cree que yo nada más que condeno a chavales a aprender a leer y a limpiar el botellón. Eso son las cosas de los medios. Para que os hagáis una idea, yo llevo juzgados del orden de 32, 33 asesinatos o homicidios, llevo juzgados del orden de 89 violaciones y llevaré juzgados del orden de 16.000 casos, 17.000 casos. Cuando yo hablo de un chico duro, hablo de un tío duro, no hablo de un chaval que coge 3 o 4 coches. Y una de las experiencias más duras que hay, más que te impactan, es cuando tú metes a un chaval de estos que se cree que es duro. Hay gente dura, pero no son tantos. Hay gente muy dura, chavales, pero no tanto como la gente se cree. Una de estos es cuando tú metes a un chaval de estos que se cree que es duro, pero lo has condenado por un delito grave, y lo metes en este tipo de centros. Estoy hablando, por ejemplo, de Oria, de La Marchenilla, de Carmona. Y cuando llega a las 12 de la noche y se apagan las luces y se queda el chaval solo en su celda, se apagan las luces, se cierra la celda y queda el chaval solo, allí no se oyen voces de asesinos, ni voces de violadores, ni voces de regadores. Allí lo que se oyen son llantos de niños, porque son niños los que cometen los delitos. Lo que pasa es que muchas veces son menores, y sobre todo cuando van en grupo, cometen hechos quizás son más peligrosos que un adulto, pero cuando quedan solos se comportan con lo que son niños. El chaval no va a poder salir del centro si no ha cumplido 1/3 de la condena. Internamiento en centro semiabierto es un poquitín más suave la vida diaria, arquitectónicamente es igual. El chaval va a poder realizar alguna actividad fuera del centro siempre con autorización. Internamiento en centro abierto. Esto es una especie de colegio. El chaval duerme en el centro, pero realiza sus actividades. Esta es una medida que la estamos utilizando con otra que llamamos convivencia en grupo educativo para los niños y niñas maltratadores de sus padres. Conviene apartarlos un tiempo del ámbito familiar, pero que sigan realizando los chavales sus actividades diarias. El chaval está lejos de la familia, pero sigue realizando sus actividades. Y luego tenemos el internamiento terapéutico. Y con todo el cariño del mundo, y no lo entendéis como despectivo, y si alguien se ofende le pido disculpas, pero tenemos chavales que están mal de la cabeza. Yo siempre comento un caso que están mal de la cabeza. Yo siempre comento el caso de un chaval que me llegó hace años, que el tío me decía que él hablaba con Jesucristo todas las noches a las 12 menos cuarto. Bueno, te llega un crío de 15 años diciendo que él habla con Jesucristo todas las noches a las 12 menos cuarto y lo hace por el mismo canal, dice, este está más para allá que para acá, este está listo. Pues no lo podía tener en su casa. Como era la época de Semana Santa, gracias a los informes de los equipos sabíamos que le gustaba la música, concretamente le gustaba tocar el tambor.
Pues como era la época de Semana Santa, dije, ya está, como no puedo tener en su casa, lo voy a poner a tocar el tambor en todas las procesiones nocturnas de Granada, para que lleguen 10 horas tocando el tambor y se relaje un poco. Y encima, como va a ir con los santos, las vírgenes y los cristos, pues a ver si les mandan mensajes de serenidad y de relax y de quietud, porque no lo podía tener en su casa. No lo podía tener en su casa porque lo tenía condenado por maltratar a su padre y sabíamos que estaba violando a su hermana de 8 años. Y después tuvo otro que con 15 años fue capaz de darle 50 veces en la cabeza con una llave inglesa a un coleguilla suyo de 14 años, pues tenía ganas de ver qué se siente cuando se mata. Tenemos muchos chavales trastocados, pero lo mismo que tenemos muchos chavales trastocados, tenemos muchos chavales que se está trastocando y que se está volviendo loco, entenderme la palabra loco con todo el cariño y respeto del mundo. ¿Por qué? Porque porque a muy temprana edad, con 12 y 13 años, empieza el policonsumo. Y es frecuente encontrarnos chavales que con 12 y 13 años empiezan a tontear con la cerveza, porque hemos transmitido que la cerveza nada. Hemos transmitido la idea que si te fumas un poco te hace menos daño que si te fumas un fortuna. Después tenemos chavales que empiezan con la cervecilla, el porro, el fortuna. Después se pillan un monkey y se toman un monkey. Después se toman un par de cubatillas. Y después, para que los padres no se enteren que van colocados, se toman una rayita, 2 rayitas de cocaína. Somos el país de Europa que más cocaína gasta. Pues cuando esos cuerpos empiezan con 12 y 13 años, cuando llegan a los 16, 17 años, 18 años, están más para allá que para acá. Y tenemos muchos chavales trastocados. Yo conozco a madres y tengo amigas, madres, vamos, amigas, clientes, que duermen en su casa con un cuchillo por miedo a sus hijos. De sanidad y cosas de esas, o sea, un pez gordo que sabe lo que habla. Nos dio unas cifras que a mí me llamaron la atención. El 38% de los jóvenes españoles están deteriorados, nunca madurarán. Pero no madurarán no porque sean unos niñatos, sino que no madurarán porque el inicio desde los 12, 13 años con el policonsumo, los circuitos que tenemos en el cerebro se cortan neuronas y se rompen neuronas, entonces no van a madurar en la vida. El 38%. El 25% de los jóvenes españoles son maduros. Y luego tenemos ahí un 30 y tantos restantes que somos los demás, que estamos cada uno también con nuestras secuelas. Luego así están las cosas. Y hay que internar en centros terapéuticos. Privación de libertad. Y hay que tratar con ellos, porque son cada vez, no tenemos el drogadicto puro y duro, tenemos el policonsumidor. Yo controlo. Cuando digáis a un chaval que diga la palabra controlo, ya ahí puede haber problemas. No tenemos el drogadicto puro y duro. Yo siempre se lo digo a los chavales, cuando yo entré después en el año 80, era la época de la heroína, de la crueldad, que se inyectaba. A nosotros un drogadicto nos duraba 15 años, 17 años. Porque sabíamos que a los 15 y 17 años íbamos a levantar el cadáver, porque todos se morían de sida, de hepatitis y tal, porque se inyectaban. Ahora no se inyectan. Ahora es nifa, pero se vuelve loco. Y tenemos, como empiezan a muy temprana edad, con 12 y 13 años, cuando llegan 16, 17 y 18 años, están más para allá que para acá. Y hay que privarles de libertad. Y no tenemos recursos suficientes. Y es triste muchas veces que tengamos que judicializar a chavales cuando realmente habría que darle su atención por los servicios sociales. Esas son las medidas privativas de libertad. ¿Cuánto tiempo podemos encerrar a un menor? Se dice que no les pasa nada, luego ya si queréis lo podemos hablar. Pero el tiempo máximo de internamiento puede llegar a ser, si el chaval comete los delitos entre 14 y 16 años, 2, 3 años, 5 o 6. Y si el delito lo comete un chaval entre 16 y 18 años, el tiempo de internamiento puede llegar a ser 6, 8 o 10. Vamos a ser honestos, ¿quién se pega en España 20 años en prisión? Vamos a ser claros. Porque está demostrado que si tú te llevas 1.000 o 2.000 millones de pesetas, a los 8 años estás comprando en el Corte Inglés de Zaragoza. A los 10 te está haciendo Telecinco una entrevista. Te meten 30 años y a los 15 estás en la calle. Está demostrado. Y está demostrado que si tú tienes tus contactos y te coges una depresión, a los 2 o 3 años estás durmiendo en tu piso en Madrid. Y está demostrado que si te pones a régimen, un régimen un poco severo, te puedes dar una buena ducha con tu novia y darte un paseo por la playa de la Concha. Está demostrado. Luego, ¿quién se pega en España 20 años en prisión? Vamos a ser claros. Pues se las pega el chorizo desgraciado. Que para eso es un chorizo y un desgraciado. No conozco a ningún chorizo no desgraciado que se pegue 20 años.